Hola mis amados, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. En este momento vamos a tener el estudio bíblico correspondiente a la semana con el tema la oración unánime y su papel irreversible en la obra. La oración unánime y su papel irreversible en la obra. El texto áureo es el siguiente: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios, según Hechos capítulo 4, versículo 31. La lectura antifonal o el pasaje bíblico en el que se sustenta la clase está en Hechos capítulo 4, desde el versículo 23 en adelante, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Aleluya. La iglesia muchas veces ha mostrado una actitud renuente y perezosa ante la oración. La oración es la clave, es el fundamento para fortalecernos, para darnos confianza y para prepararnos ante las adversidades y las situaciones difíciles, e inclusive ante las maquinaciones del enemigo. En Lucas capítulo 22, versículo 46 hay un ejemplo. En ese pasaje el Señor quiso mostrar la importancia de la oración para nosotros prepararnos ante la adversidad. El Señor mismo le decía a sus discípulos que oren para que no entren en tentación, que debían velar. La oración es preventiva, la oración nos prepara, la oración nos da discernimiento de lo que viene y nos da la fortaleza, los recursos espirituales que necesitamos para poder afrontar lo que el enemigo está preparando contra nosotros. Sabemos que a través de la oración obrando eficazmente a través de una persona justa, dice la palabra que puede mucho. El Señor les enseñó a sus discípulos que debían de orar. De hecho, en el momento antes de que Él fuera apresado, antes de que Él se entregara voluntariamente para aquello que el Señor había determinado, que el Mesías, el Cristo, debía morir, debía padecer mucho, amén, y luego resucitar para nuestra salvación. Antes de Él entregarse, antes de que los gentiles, los soldados romanos, junto con aquellos ancianos religiosos fueran a echarle mano, el Señor le había pedido a 3 de sus discípulos que le acompañaran en la oración. Aunque ellos se durmieron, el Señor sí siguió velando, orando al Padre, y recibió fortaleza a través de un ángel. Pero vimos cómo Él convidó a 3 de sus discípulos para que le acompañaran en la oración, porque Él sabía lo que venía. De manera que la oración es una herramienta que el Señor nos ha dado para que nosotros podamos estar
preparados antes de que llegue la adversidad, antes de que llegue la contrariedad. Pero sin embargo, podemos ver que lastimosamente la oración es un recurso que no ha sido bien aprovechado por la Iglesia de Jesucristo, por lo menos viéndolo en este tiempo, viéndolo en esta generación. La actitud indiferente y hasta perezosa de la Iglesia es una característica. Podemos verlo de hecho en los cultos de oraciones, podemos ver cuando se trata de oración e inclusive también, ¿por qué no mencionarlo?, hasta de los estudios bíblicos, que también ese es el otro recurso que el Señor nos ha dado para que podamos crecer en él. Vemos de hecho el poco interés de la iglesia. Vemos que solo un grupo, un remanente son los que se interesan por la oración y por el estudio bíblico. Pero en este caso, que es ahora mismo a donde estamos apuntando, vamos a hablar específicamente de la oración. Amén. Es un mandamiento del Señor de que velemos y estemos apercibidos y que no ignoremos las maquinaciones del enemigo, según 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11. Amén. Aleluya. La lectura que estuvimos leyendo a nivel general muestra la importancia de la oración en común acuerdo, unánime, así como fue clave en el aposento alto, que ese fue un estudio que dimos anteriormente, que los 120 estaban todos unánimes juntos en un mismo propósito. Esta cualidad también se ve en esta ocasión, que también en esta ocasión los que estaban reunidos fueron llenos del Espíritu Santo. También vale resaltar que este grupo estaba también unánime, estaban en un mismo sentir, orando con un mismo propósito, de manera que es determinante, es importante que nosotros como pueblo de Dios entendamos que cuando vayamos a orar debemos de estar en un mismo sentir, debemos de ponernos de acuerdo, tener un mismo propósito. Amén, es algo bíblico, aunque nosotros tenemos oraciones de manera independiente, personal, nuestro culto racional al Señor, es determinante o es importante que nosotros veamos la eficacia que tiene la oración en común acuerdo, cuando la oración, como dice el tema, la oración unánime y su papel irreversible en la obra, que nosotros como iglesia entendamos que un pueblo reunido orando con un mismo sentir y con un mismo propósito logran mucho. Amén. Aleluya. Como dijimos anteriormente, la oración es preventiva, la oración es un refugio, nos conduce a compartir nuestras cargas espirituales. Esto es algo muy importante. A través de la oración nosotros como iglesia podemos compartir nuestras cargas espirituales. Nos ayudamos los unos a los otros. Fíjense que este es un principio. Dice la palabra que un reino dividido no permanece. Es un principio bíblico y dicho de manera secular, como muchas personas han acatado esta frase, que en la unión está la fuerza. Es una realidad, esto es un principio. Amén. Y el Señor quiso que nosotros entendamos que la iglesia debe de permanecer unida como un cuerpo y no necesariamente debe de ser en un mismo punto físico, geográfico, más bien en propósito, aunque si tenemos el privilegio, si tenemos las condiciones, el escenario que nos permitan reunirnos en un lugar específico, como usualmente lo hacemos, ¿verdad? Eso es un privilegio, pero el estar en común acuerdo no es necesariamente que estemos en un lugar en particular. De hecho, así como estamos ahora mismo en el proceso de la cuarentena, nosotros hemos visto cómo a través de las herramientas virtuales que tenemos, podemos mantenernos apuntando hacia una misma dirección, con un mismo sentir, con un mismo propósito. Amén. O sea que no hay excusa. Esto es un asunto de intención. Aleluya. Y esa carga que uno tiene puede compartirla con el otro. Por eso
ese principio, en ese momento ese principio se aplica, que nosotros unidos somos más fuertes, que la iglesia, siendo nosotros miembros los unos de los otros y tenemos diferentes funciones, un miembro edifica al otro miembro y esa carga, cualquier carga espiritual, cualquier dificultad que alguno de nuestros hermanos esté afrontando, puede de hecho servir de mucho que los demás hermanos puedan ayudarlo a sobrellevar la carga. Puede ser una carga espiritual, puede ser una carga posiblemente secular, física, económica, en cualquier sentido. Nosotros estamos llamados a ser un cuerpo, amén, y ayudarnos los unos a los otros, tener empatía con nuestro hermano para que se aplique verdaderamente este versículo. Amén, de que nosotros somos miembros los unos de los otros. Formamos un cuerpo y somos miembros. Tenemos diferentes funciones, pero el propósito es edificar al cuerpo completo. Amén. Aleluya. También eso nos ayuda a fomentar el calor de la hermandad. Amén. Nosotros sabemos por la palabra que no es saludable para ningún cristiano jugar al llanero solitario. Dice la palabra que no os dejéis de congregaros como muchos tienen por costumbre. No es apropiado, no es saludable que nosotros nos dejemos de congregar. En este momento que estamos atravesando por una circunstancia muy especial, por una situación muy especial, en el que estamos ahora mismo en cuarentena y no podemos reunirnos, ahora hay una excepción, pero bajo condiciones normales, la palabra nos manda a que debemos de congregarnos. Y de hecho nos dice que no nos dejemos de congregar. Hay una razón detrás de esto, y es que cuando nos reunimos somos más fuertes. Cuando estamos unánimes en un mismo lugar y compartimos la adoración, la oración, la enseñanza, nos gozamos juntos, todos somos edificados. Amén. Cada quien ejerciendo la función por la cual Dios lo ha llamado y ejerciendo los dones que el Señor le ha entregado, de manera que somos edificados con los dones con la ejecución de los dones de nuestros hermanos. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. A través de la oración unidos pedimos y recibimos los recursos divinos necesarios para tener la victoria. Nosotros también por la clase vamos a ir viendo que esos recursos divinos que necesitamos para poder enfrentar a la adversidad, a ese ejército que se levanta en contra de nuestro Dios, que se levanta en contra del Evangelio, que se levanta en contra del pueblo de Dios. Esas armas espirituales que necesitamos para combatir el enemigo, la obtenemos a través de la oración. Amén. Aleluya. La iglesia oró unida en medio de una persecución, según Hechos capítulo 4, versículos 23 y 26. Estos versículos muestran que los primeros cristianos se veían a sí mismos y funcionaban como un solo cuerpo. Y de hecho sobrevivieron adversidades que en este tiempo no la estamos nosotros en este hemisferio del mundo, nunca la hemos vivido, porque no podemos hablar ninguno, por lo menos localmente, de que hemos sufrido una persecución. Nosotros tenemos otro tipo de lucha, pero nosotros no podemos decir que hemos tenido persecución como ellos la tuvieron. Amenazas de muerte, literalmente muertes. Y ya sabemos todo lo que pasó por la historia de la iglesia primitiva. Amén. Entonces, la iglesia era determinante para la iglesia en su comienzo que fueran revestidos del Espíritu Santo para poder soportar el nivel de adversidad que ellos estaban enfrentando. Entonces,
también nosotros en este tiempo debemos estar revestidos del Espíritu Santo, porque también tenemos otro tipo de adversidades. No igual que ellos, por lo menos hasta el momento, ¿verdad? No hemos tenido ningún tipo de persecución social y tenemos libertad de expresión en nuestro país, pero sí tenemos otro tipo de adversidades, amén, que luchan y que tratan de detener la obra de Dios a nivel colectivo, a nivel general y también en nuestras vidas. Hay enemigos, hay gigantes que se levantan en contra nuestra, amén, que tratan de detener el propósito de Dios y la obra de Dios en nuestra vida. Aleluya. Gloria a Dios. Es bueno que nosotros vayamos viendo la manera como ellos se presentaron delante del Señor y cómo presentaron su situación. Primeramente, ellos empezaron a alabar a Dios, a adorar a Dios. Esto es importante. Empezaron a reconocer, amén, la soberanía, como dice, como pudimos verlo en el versículo 25, en el versículo 24, reconocieron el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo declararon como creador del universo. Amén. La iglesia citó, en ese momento cuando estaban orando, citaron a Salmos. Amén. Podemos verlo en el versículo 25 y 26. David expresa en Salmos que Dios tiene enemigos y también todos los que decidimos obedecer al Señor, también nos constituimos en enemigo de ese que se opone a Dios. Amén. Los creyentes sabemos que el evangelio tendrá oposición. Tenemos un enemigo en común. Amén. Y nosotros todos los creyentes sabemos que el evangelio tendrá oposición de este enemigo. Y el punto de la adversidad no empieza realmente con nosotros, sino que este enemigo está opuesto a Dios, opuesto a su Cristo, y obviamente todos aquellos que servimos a Cristo también somos objetos de ataque. Nosotros reflejamos a Cristo, somos embajadores de Cristo. Nosotros somos los que compartimos el mensaje del evangelio, el mensaje de salvación con nuestra generación. Y así como el enemigo se opuso al mismo Cristo de frente y se opuso a los apóstoles y se opuso a la iglesia primitiva, también igualmente se está oponiendo día por día contra nosotros. Y en esta clase podemos y vamos a seguir viendo la importancia de nosotros fortalecernos, amén, en la presencia del Señor y clamar a Dios por esas herramientas y por esos recursos espirituales que nos van a hacer permanecer firmes después de todos los ataques y que nos van a preparar en contra de las maquinaciones del diablo. En el versículo 26 nos muestra a los reyes de la tierra y a los príncipes reunidos y confabulados como un solo hombre en su batalla contra el Señor. El mismo Señor advirtió a sus obreros que los enviaba como corderos en medio de lobos y los exhortó a que sean prudentes y a que velaran. El Señor siempre les enseñó a sus discípulos de que ellos debían ser prudentes. Sed mansos como paloma, pero sean prudentes, astutos como la serpiente. La serpiente también tiene sus depredadores. Y la serpiente tiene una cualidad, y es que
ella es muy cauta y es muy precavida, se cuida muy bien de sus depredadores. Y el Señor les advirtió a sus discípulos que sean mansos como palomas, pero que también sean astutos como serpientes. Debemos de cuidarnos. Cuando hablamos de cuidarnos, me refiero a que seamos preventivos, a que nosotros utilicemos el canal, el recurso que Él nos dejó, que de hecho Él fue nuestro mejor ejemplo. Él se retiraba a lugares apartados a orar durante toda la noche y Él se mantenía orando, Él se mantenía velando, porque sabía que estaba teniendo un enemigo en contra. Amén. Y de hecho, Él quiso traspasar ese sentir a sus discípulos, diciéndole que debían de velar y que debían de orar para que no entraran en tentaciones. ¿Ok? Entonces, si leemos en Mateo capítulo 10, versículo 16 y en Lucas capítulo 10, versículo 3, vamos a poder ampliar un poquito más sobre ese punto, sobre ese ejemplo que nos dio el Señor con respecto a la parte preventiva de la oración. La oración es el mecanismo que el Señor nos ha permitido, que nos ha dado el privilegio de tener, a través de la cual podemos presentar nuestra causa delante del Señor, presentar nuestras vidas, encomendar nuestro futuro en la mano de Dios. Nosotros no conocemos el futuro. De hecho, la palabra dice que cuando vayamos a hacer planes, digamos si Dios quiere, porque no tenemos dominio, no tenemos poder sobre el mañana. Pero a quien le servimos, que es el dueño de la eternidad, el que es omnisapiente, aquel que sabe lo que va a acontecer, aquel que sabe el pensamiento del hombre antes de que surja, aquel que sabe las palabras que vamos a proferir antes de que lleguen a nuestros labios. Él, como conoce el futuro y conoce todos los misterios y conoce lo que el enemigo está planeando, sus maquinaciones, Él que ve lo que nosotros no vemos, nosotros debemos de pedirle en oración que nos guarde de todas las maquinaciones del enemigo y entregar nuestro futuro en la mano de Él para que Él nos libre, amén, de todo lo que viene en lo adelante. Aleluya. La oración eficaz del justo puede mucho, según Santiago capítulo 5, versículo 16. La última parte del versículo 26 muestra que esa oposición y ese odio hacia Dios y hacia su Cristo, también el mundo la refleja hacia la iglesia. Porque recuérdense, el Señor dijo que si a la rama verde le hicieron eso, ¿qué no harían con las ramas secas? Que si a Él le hicieron todo lo que le hicieron, ¿qué no le podría acontecer a nosotros? Amén. Que dependemos de Él. Dice la palabra que el pastor fue herido y fueron dispersas sus ovejas. Nosotros, como representantes de Jesucristo, sabemos que vamos a tener de parte del Señor, en su fidelidad, todas las herramientas que nos van a conducir hacia la victoria. Es bueno que lo entendamos. Muchas personas se le tienen miedo a la retaliación. Muchas personas le tienen miedo a lo que el enemigo vaya a hacer después que ellos fueron utilizados por el Señor para una obra en particular. Tienen miedo a lo que el enemigo vaya a hacer, a la retaliación. Pero yo les diré algo. Dice la palabra de Dios que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y en la medida en que el enemigo arrecia su ataque contra la iglesia, en ese momento es que la iglesia experimenta un mayor crecimiento y una mayor explosión del poder y de la gloria de Dios. De manera que a través de la historia hemos podido ver que mientras más grande es la adversidad, mientras más grande es la oposición, mientras más grande es el sufrimiento para la iglesia, mayor crecimiento tiene, mayor explosión en poder y en gloria tiene.
porque estamos hablando de que nosotros le servimos al Dios Todopoderoso, no al que tiene poder, sino al que todo lo puede, al Todopoderoso, al Altísimo. Amén. Todas las autoridades que podamos conocer, todos los principados, cualquier principado, sea visible o invisible, espiritual o físico, amén, están bajo la autoridad del Altísimo. Amén. Y todo lo que acontece es porque Dios lo permite. De manera que, si ya nosotros estamos en la mano del Señor, nadie podrá arrebatarnos de su mano. Nosotros somos la niña de sus ojos. Todo lo que acontece en nuestra vida será para bien, dice la palabra, porque sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Estos, los que conforme a su propósito han sido llamados. Significa que aún aquello que podamos considerar como malo, como doloroso, que nos impacte de manera aparentemente negativa, aún aquello que nosotros entendamos y veamos que nos hace sufrir, aún eso nos ayuda bien, por causa de aquel, amén, quien es nuestro dueño. Todo lo que acontezca en nuestra vida será siempre para nuestro bien, una vez que ya le hemos entregado nuestra vida al Señor. Los discípulos reconocen que la batalla era con Cristo, según Hechos capítulo 4, versículos 27 y 28. Mientras oraban, reconocieron ante Dios que la profecía de David en Salmos 2 había tenido cumplimiento en la pasión y muerte del Señor, y confirma la acechanza de los enemigos en contra de los hijos de Dios. Por eso debemos, hermanos, no podemos ignorar, es que la palabra lo dice claramente, no ignoréis las maquinaciones del enemigo. Muchas veces el pueblo de Dios está actuando como si estuviese de vacaciones, muy relajado, está muy distraído, está viviendo como si no dependiera de esa comunión íntima con el Señor. Nosotros debemos de tener discernimiento, pero para tener discernimiento, para estar velando, es necesario que nosotros estemos en la misma sintonía con el Espíritu Santo, que nosotros estemos en la misma sintonía con Dios, y por eso es necesario la oración. Cuando el Señor relaciona lo que es velar con orar, es porque la oración es el mecanismo para que nosotros velemos. Entonces, muchas veces nosotros como pueblo de Dios estamos andando como ciegos. ¿Por qué? Porque no oramos, porque no buscamos la presencia del Señor, porque no estamos suplicándole, rogando para que el Señor nos dé discernimiento de lo que va a acontecer, de lo que hay a nuestro alrededor, de esas maquinaciones del enemigo. Saben que lo que nos da luz, lo que le da luz a nuestros ojos, es ese discernimiento espiritual. El Señor, en la medida en que nos acercamos a Él, podemos ver claramente en una dimensión espiritual, y podemos sentir y percibir cosas que cuando estábamos o cuando estamos fríos espiritualmente no percibimos. En la medida en que vamos entrando en dimensión de intimidad con el Señor y vamos profundizando en esa presencia de Dios, y el Señor y nuestros oídos se hacen, perciben la voz de Dios, y nuestro espíritu se hace más a una con el Espíritu de Dios, nosotros recibimos claramente esas señales. Dobla aquí, sigue de largo, párate, no sigas, detente. Todas esas señales espirituales, esas instrucciones espirituales, las recibimos, amén, de parte del Señor, pero necesitamos estar cerca y despiertos, amén, espiritualmente. Entonces, esta clase trata de eso. Amén, aleluya. Mientras oraban, reconocían ante Dios que la profecía de David, amén, en el Salmo 2 había tenido cumplimiento, y que también tenemos un enemigo en común. Aleluya, no podemos ignorar eso. Vuelvo y repito, no podemos ignorar eso. No estamos de vacaciones, estamos en medio de una batalla espiritual. El Señor nos hace descansar, el Señor nos da paz, el Señor nos da gozo.
¿ok? El Señor nos lleva junto a aguas de reposo, a los pastos verdes. Amén. El Señor nos dice que descansemos en Él, pero eso es cuando estamos, amén, buscando esa cobertura en oración. Amén. Y cuando le estamos pidiendo al Señor justamente esos recursos. Amén. Por ejemplo, la protección es uno de esos recursos. La protección, esa cobertura, que es justamente, fue una de los recursos que los apóstoles en ese momento de la persecución le pidieron al Señor. Protección de sus enemigos. Y ellos lo mencionaron. ¿Cuáles fueron sus enemigos? Herodes, Pilato, los romanos y de hecho el pueblo religioso, el pueblo de Israel religioso, que no reconoció a Jesús como el Mesías, y que cuando ellos hablaban, así como rechazaron al Señor, también los rechazaron a ellos. Y había una persecución, había cárcel, había muerte, de manera que ellos en medio de ese escenario de presión, de dificultad, de adversidad, ellos le estaban pidiendo al Señor protección y le identificaron claramente quiénes eran sus enemigos. Amén. Aleluya. En el versículo 28, debemos de resaltar que cuando tengamos adversidades debemos orar y estar confiados, puesto que el Señor nos permitió estar con nosotros, sus siervos, hasta el final. Lo que quiero decir con esto es que el Señor, una de sus promesas antes de Él ser recibido en las alturas, una de sus promesas fue su cobertura, su presencia, esa presencia que estaría con nosotros. Amén. Recuérdense que el Señor dijo: es conviene que yo me vaya para que venga el Consolador, que estará en ustedes y con ustedes todos los días hasta el fin. Esa promesa se hace real en nuestras vidas. Y nosotros debemos, a través de la oración, de apoderarnos, de echar mano de esa promesa. Amén, que es real. Y ante cualquier adversidad que se nos presente como iglesia, amén, nosotros tenemos ese recurso del cual podemos echar mano. Amén. Los discípulos le pidieron denuedo y manifestación del poder del Espíritu Santo, según Hechos capítulo 4, versículos 29 y 36. Yo quiero señalar, antes de entrar a ese punto, de que una cualidad de aquellos que no entran en esa intimidad con el Señor, de aquellos que no hacen de la oración su herramienta principal de comunicación con Dios, es que ignoran y andan. Hay un proverbio con el cual yo me identifico mucho, que dice que el avisado ve el peligro y se esconde, mas el necio pasa y recibe el daño. Aquel que ora y aquel que tiene ese discernimiento que Dios otorga, y aquel que logra esa cobertura y esa protección de Dios, amén, estando en oración, manteniéndose en la presencia de Dios, es como aquel sabio que ve el peligro antes de que llegue, amén, pero ya está bajo una cobertura de protección, de manera que el peligro pasa y no recibe el daño. Pero aquellos que no utilizan esa herramienta que Dios nos ha dado, que es la oración, son semejantes al necio que pasa y recibe el daño. El que anda de espaldas, de espaldas a la oración, o no le da el uso que el Señor ha mandado, anda desprevenido y en cualquier momento le puede llegar el golpe, como dice, una saeta, un golpe que podría ser inclusive hasta un golpe de muerte espiritual y hasta de muerte física. Entonces, tenemos que hubo una primera petición. La primera petición que ellos como iglesia le hicieron fue: Señor, atiende a las amenazas de los enemigos. Y podemos leer
Mateo 16, 18. Estos versículos que yo le voy dando, paralelos, son versículos que fortalecen todos los versículos de Hechos, ¿ok? Estamos complementando el pasaje de Hechos que estuvimos leyendo con versículos del Evangelio de Mateo, de Juan y de Lucas. Amén. En este caso, anoten Mateo 16, versículo 18. La primera petición que ellos hicieron fue: Señor, atiende a las amenazas de nuestros enemigos. O sea, están pidiendo protección. Sabemos que ni las puertas del infierno van a prevalecer contra la iglesia. La segunda petición, que les diera denuedo y autoridad. ¿Para qué? Para ellos poder predicar con autoridad y que las señales y los milagros y los prodigios le siguieran. Amén. Esto es importantísimo cuando la iglesia habla con propiedad y cuando las señales le siguen, cuando la unción sigue a la iglesia. De hecho, el inconverso, cuando recibe un mensaje lleno de unción, es impactado. Amén. Entonces, la tercera petición tiene que ver con la manifestación de Dios, pidiéndole al Señor que extendiera su mano para sanidades, señales y prodigios en nombre de Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos, el Señor Jesús le dijo a la multitud que si no creían a sus palabras, que creyeran a todas sus obras. Eso lo pueden encontrar en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 38. Aleluya. El versículo 31 revela que súbitamente el lugar tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. El texto áureo que leímos al principio menciona que todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. Esa llenura es una experiencia que los creyentes deben buscar siempre. Amén. Nosotros vemos que ahora cuando hay una persona que las señales le siguen, que tiene, que predica con denuedo, con autoridad, con mucha unción, de hecho lo ven como algo, como un cristiano en vía de extinción, como algo muy especial. Esto es lo que debería ser normal, porque esa herramienta está a disposición de cada uno de nosotros y de todo aquel que le ha dicho que sí a Cristo. La palabra lo dice, que estas señales seguirían a los que creyeran y en su nombre echaríamos fuera demonios, sanaríamos enfermos, y señales igual que las que hizo el Señor, nosotros también haríamos. De manera que eso está a disposición para todo aquel que cree. Entonces, en este tiempo nosotros podemos ver que la iglesia se sorprende cuando hay una palabra cuando hay una persona, un siervo que tiene don de ciencia o palabra real de profecía, no como algunos que se ve que solamente manipulan a las multitudes, sino que realmente hay evidencia de que son profetas, o cuando tienen palabra de ciencia, o cuando hay dones de sanidad. Cuando vemos esto, nos sorprendemos, pero realmente esto es algo que está a disposición del pueblo de Dios. Amén. Y a través de la oración podemos recibir de parte de Dios estas herramientas, así como la pidieron ellos. Aleluya. Aleluya. La última parte de Hechos capítulo 4, versículo 31, menciona la tercera respuesta a la oración de los santos. Dice, y lo leímos en la lectura antifonal, lo leímos, que ellos hablaban con denuedo la palabra de Dios. De manera que esa petición que ellos hicieron, de que el Señor extendiera su mano para que en ellos se manifestara señales, prodigios, milagros, y que ellos pudieran predicar con denuedo, esto el Señor se lo concedió. El lugar tembló, ellos fueron llenos del Espíritu Santo, y dice que empezaron a predicar con autoridad y con denuedo. Y el pueblo pudo presenciar, pudo evidenciar eso. Y esto vino como respuesta a esa oración que ellos hicieron como un solo cuerpo, unánimes, juntos. Amén. Así como los 120 lograron ser llenos del Espíritu Santo, así también ellos, teniendo un mismo espíritu,
y teniendo un mismo propósito en su oración, lograron también ser llenos de ese poder, de esa autoridad que ellos necesitaban en ese momento, que estaban afrontando una situación muy difícil. Una persona fría espiritualmente, una persona andando en la carne, es imposible que pueda prevalecer en un ambiente de persecución. Es imposible que pueda permanecer en un ambiente de persecución. Aleluya. Aleluya. El versículo 33 revela también que como resultado de la oración unánime, los 12 apóstoles testificaron sobre la resurrección del Señor y lo hacían y predicaban con gran denuedo. El versículo 32 declara que una multitud había creído en el Señor, así que la fidelidad de Cristo a sus peticiones había causado un efecto de multiplicación de los creyentes. ¿Ok? Hay cosas que no suceden si no se piden al Señor. El éxito de la obra del Señor estará muy vinculado a la rogativa, a las oraciones, a las peticiones, a las acciones de gracia que hagamos delante del Señor como pueblo suyo, orando como un solo cuerpo. Hermanos, Dios les bendiga y espero que hayamos sido edificados grandemente, que hayamos aprendido a través de este tema. Dios les bendiga.